Bienvenidos alumnos al segundo cuatrimestre de la materia didáctica especial de la geografía, que corresponde al segundo año de la carrera del profesorado de geografía. Recuerden que las docentes a cargo son la profesora Jessica Ilán y quien les habla, la profesora Fernández Urquizo Verónica. En esta oportunidad vamos a trabajar con el módulo número 4, ¿sí? Donde vamos a desarrollar las orientaciones para la planificación didáctica. Recuerden que el material ya está disponible en plataforma, en la sección del material de lectura, y también recuerden que es importante que lean estos materiales, ya que se van a desarrollar actividades en los foros integradores del módulo número 4. Los objetivos de esta videoclase son identificar la importancia de la planificación y secuenciación de los contenidos en la geografía, ¿sí? Por otro lado, reconocer los componentes de la planificación didáctica, y por último, es comprender y desarrollar las propuestas áulicas. Para iniciar la videoclase, vamos a observar un video, ¿sí? A modo introductorio, donde los va a orientar sobre el concepto de planificación, los elementos a tener en cuenta y las características también al momento de planificar. Luego vamos a profundizar un poco más los contenidos que se van a desarrollar en este módulo. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non, se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que deberá hacer para trabajar los contenidos centrales y específicos con la finalidad de facilitar el logro de los aprendizajes esperados y la elaboración de los productos de aprendizaje para la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes. ¿Qué elementos requiero para establecer mi planeación didáctica? A. Identificar la asignatura que impartirás y conocer el programa de estudios vigente. B. Caracterizar el contexto del plantel, condiciones socioeconómicas, medioambientales, vías de comunicación, infraestructura, equipamiento, acceso a TICs, entre otros aspectos que puede adicionar para situar las actividades que proyectará en la estrategia didáctica. C. Caracterizar a los grupos de estudiantes que atenderá, estilos de aprendizaje, constitución y características de convivencia dentro del grupo, localidades de origen, condiciones socioeconómicas que prevalecen, entre otros aspectos que puede adicionar para situar las actividades que proyectará en la estrategia didáctica. Bien, una vez observado el video, vamos a proceder a profundizar un poquito más sobre la definición de una planificación didáctica, ¿sí? Entonces vamos a decir que una planificación didáctica es una herramienta mediante la cual el docente va a organizar los contenidos de manera tal que pueda ser enseñado de la forma más eficazmente posible, ¿sí? Esta herramienta va a permitir al docente anticiparse, ¿sí? Ante los procesos de enseñanza y aprendizaje propuestos en el aula. Podemos decir también que la planificación es un instrumento con el que el docente va a prever y organizar sus prácticas educativas, ¿sí? Articulando un conjunto de contenidos, de opciones metodológicas y de estrategias educativas, ¿sí? También los textos y los materiales con los que va a secuenciar las actividades que se van a realizar en el aula. Ahora bien, la planificación también podemos tomarla, ¿sí? Como un sistema integrado, ¿sí? Cuyas partes se van a interrelacionar y van a guardar cierta coherencia.
¿sí? Que va a permitir anticipar los sucesos y prever situaciones que pueden favorecer o pueden obstaculizar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Por otro lado, también va a ayudar a orientar la acción en una dirección determinada, ¿sí? Va a contemplar los medios necesarios para alcanzar ese fin. Y también va a implicar tanto un proceso mental realizado por el docente y como producto de este proceso mental, la planificación tiene que ser comunicable, analizable y modificable. También podemos decir que planificar nos va a permitir organizar, jerarquizar, bueno, y los contenidos, ¿sí? Bueno, antes vamos a anticipar, ¿sí? Vamos a prever situaciones que se pueden presentar en el aula, vamos a organizar y vamos a jerarquizar los contenidos que se van a dar, que se van a desarrollar en el aula, ¿sí? Y planificar también nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? En cuanto a qué vamos a enseñar, ¿sí? ¿Cómo vamos a enseñar y para qué vamos a enseñar? Estas preguntas son básicas al momento de planificar, ya que podemos tomar en cuenta distintos componentes de la planificación. Por ejemplo, el qué enseñar sería qué contenidos voy a enseñar o voy a desarrollar en la clase, ¿sí? ¿Cómo voy a enseñar esos contenidos? Acá vamos a hacer referencia a las estrategias que vamos a aplicar o las metodologías que vamos a aplicar en el aula, ¿sí? ¿Y para qué voy a enseñar? ¿Sí? Vamos a hacer referencia aquí a los objetivos. ¿Qué quiero llegar en el alumno? ¿Sí? Con estos contenidos que vamos a trabajar en el aula. Es importante que siempre al momento de planificar nos hagamos estas 3 preguntas principales, ya que nos va a servir como modo de orientación para tomar estas decisiones frente al aula. Es importante también destacar las características de la planificación didáctica, ¿sí? Estos instrumentos deben ser científicas y debe ser reflexiva también, ¿sí? Se debe pensar antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? También debe ser práctica, ¿sí? Este instrumento tiene que estar listo para analizar, debe enriquecer también, debe mejorar la práctica docente y debe ser útil para guiar la acción del docente, ¿sí? También podemos decir que debe ser pública, ¿sí? Este instrumento debe estar abierto al intercambio, al cambio, también debe ser flexible, ¿sí? Y también tiene que estar abierto a la discusión entre sus pares. Los aspectos a tener en cuenta, considerar al momento de planificar, son el tiempo, ¿sí? Y el espacio. Debemos ubicarnos en tiempo y espacio al momento de anticiparnos a la tarea docente, ¿sí? También tenemos que considerar el material de apoyo o el material de lectura. También tenemos que considerar el contexto institucional y las características del grupo, ¿sí? Cuando nos ubicamos en tiempo y en espacio, podemos planificar en distintas escalas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que planificar en forma anual, vamos a trabajar con una planificación anual o en otros casos con un programa de estudios, ¿sí? También podemos planificar por unidad, podemos planificar proyectos o podemos planificar por clases, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta el tiempo que vamos a emplear al momento de planificar. Y con respecto al espacio, tenemos que tener en cuenta también en qué espacio estamos trabajando, ¿sí? Frente a qué aula nos estamos presentando. Tenemos que considerar también el material de apoyo, ¿sí? Con qué bibliografía vamos a trabajar. De acuerdo, también esto va a tener mucho que ver con las características del grupo, ¿sí? No todos los grupos son iguales, cada grupo de alumnos tiene sus características particulares, así que bueno, en cuanto a estas características, nosotros también vamos a poder adaptar el material de apoyo, ¿sí? Y con respecto al contexto institucional, tenemos que tener en cuenta la infraestructura, ¿sí? Con qué materiales didácticos disponemos dentro de la institución, cuál es el contexto socioeconómico, eh, si la institución posee instalaciones por ejemplo, de tecnología, ¿sí? Para podernos aplicar, si tenemos proyectores, tenemos mapas,
¿sí? Todos estos aspectos hay que tener en cuenta, ¿sí? Al momento de planificar. No podemos planificar pasando por alto estas consideraciones, ya que al momento de plasmar esta planificación en la tarea, en el aula, no nos va a ver favorecidos, ¿sí? Porque la idea es anticiparnos a esta tarea docente. Así podemos decir entonces que planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje significa tomar decisiones, ¿sí? Estas decisiones pueden tener un carácter provisorio o definitivo, ¿sí? Los cuales va a afectar directamente al logro de los objetivos educativos que la escuela va a plantear, ¿sí? Va a plantear alcanzar en los alumnos, ¿sí? Planificar el trabajo en el aula eh, permite al docente, ¿sí? Decidir, ¿sí? Realizar ciertas acciones de una determinada forma, con ciertos recursos didácticos y con otros no, ¿sí? En un lapso de tiempo que él, bueno, va a estimar conveniente al realizar esa acción. Y lo más importante es con una finalidad precisa, ¿sí? Toda planificación áulica refleja, sin lugar a dudas, un posicionamiento que tiene el docente frente al aula, ¿sí? Y ante una manera de concebir al alumno y a su aprendizaje también. Otro tema que es importante que desarrollemos en este módulo son los componentes de la planificación didáctica, ¿sí? Bueno, tenemos la fundamentación, los objetivos generales y específicos, los contenidos, ¿sí? Las estrategias, las actividades, ¿sí? Los recursos didácticos, la evaluación, la temporalización y la bibliografía, ¿sí? La fundamentación va a explicitar cuáles son los fundamentos teóricos, valorativos y empíricos, ¿sí? Van a justificar la propuesta en cuanto a la selección de los contenidos, la aplicación de los objetivos y de las metodologías. Los objetivos generales van a hacer referencia a los aprendizajes que los alumnos van a adquirir, ¿sí? Es una descripción que logra buscar que en el estudiante un cambio, ya sea cognitivo, social y afectivo. Dentro de estos objetivos podemos encontrar los objetivos generales, que se refieren a desempeños en los que se integra y se ponen en juego capacidades, ¿sí? Estos objetivos son de largo plazo y se van a ir constituyendo a lo largo de una etapa o de un ciclo educativo. Luego tenemos los objetivos específicos, que van a describir los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar, desentrañando, bueno, de un objetivo general, ¿no? Que sin excederlo se va a especificar y va a expresar capacidades que los alumnos deben adquirir a corto plazo. Es importante que estos objetivos sean formulados desde el punto de vista del alumno, ¿sí? También tienen que ser planteados como un desarrollo de sus capacidades y también debe especificar las buenas prácticas esperadas a partir de estos aprendizajes. Por otro lado, tenemos los contenidos, que son uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se van a diseñar las actividades de enseñanza y aprendizaje, con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos, ¿sí? Acá podemos encontrar los contenidos específicos, los procedimentales y los actitudinales, ¿sí? Luego tenemos las estrategias, que hacen referencia al conjunto de decisiones que va a tomar el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover los aprendizajes en los alumnos, ¿sí? Después tenemos las actividades, que van a constituir las experiencias activas seleccionadas para desarrollar estos contenidos propuestos y lograr también los objetivos planteados, ¿sí? Que son habitualmente propuestos, bueno, por el docente, ¿no? Que es el que va a planificar. Los recursos didácticos son todos los medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar estos aprendizajes, ¿sí? Estos son instrumentos importantes al momento de desarrollar la planificación didáctica. Y la evaluación es una actividad también integrada dentro del proceso educativo
que tiene como objetivo proporcionar elementos para la comprensión de lo que sucede en el aula. Otro componente importante también va a ser la temporalización, ¿sí? Que va a hacer referencia a la duración de las unidades didácticas, ¿sí? Esta debe ser flexible, ya que surgen a veces una multitud de variables, ¿sí? Y por último tenemos a la bibliografía, ¿sí? Que va a detallar el material, los textos que se van a utilizar para diseñar y para desarrollar la planificación. Todos estos componentes van a ser importantes dentro de la planificación didáctica, ¿sí? Todos se van a interrelacionar entre sí, ¿sí? Van a formar este sistema integrado que detallamos anteriormente. Ahora bien, vamos a desarrollar otro contenido importante dentro del módulo, que sería la secuenciación de contenidos, ¿sí? Dentro de esta secuenciación de contenidos podemos encontrar los contenidos previos del alumno, ¿sí? Luego vamos a analizar los contenidos considerando las capacidades de los alumnos, ¿sí? Luego elegir un contenido organizador. Después también tenemos que tener en cuenta todos los tipos de contenidos, los ejes de contenidos, organizar los contenidos siguiendo una progresión de dificultad en su tratamiento. Luego realizar un tratamiento cíclico de los contenidos y la secuencia debe adoptar una estructura que sea fácil de modificar por el docente. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a detallar cada uno de ellos. Cuando nos referimos a los contenidos, a los conocimientos o a los contenidos previos de los alumnos, es preciso que consideremos que además de la información que ya poseen sobre un tema de estudio determinado, es también importante para la elaboración de la secuencia, ¿sí? Por parte del docente. Va a ser una referencia inicial, ¿sí? Al momento de planificar. También va a ser preciso tomar en cuenta las destrezas, las habilidades y las estrategias para este estudio, ¿sí? Este contenido, desde el punto de vista del alumno, va a tener una gran relevancia en cuanto a las condiciones necesarias para el conocimiento, ¿sí? Los alumnos requieren una determinada madurez para asimilar determinados contenidos, ¿sí? No nos estamos refiriendo simplemente a la necesidad de que hayan adquirido previamente los conocimientos básicos precisos, no. Generalmente lo que queremos indicar es que los alumnos precisen determinado desarrollo intelectual relacionado con el desarrollo evolutivo, ¿sí? De manera tal que les permita haber alcanzado una capacidad intelectual adecuada para asimilar a los contenidos propuestos. Otro aspecto es elegir el contenido organizador, ¿sí? En el proceso de elaboración de las secuencias no podemos utilizar como referente organizador de la misma los distintos tipos de contenidos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ya que no va a ser fácil encontrar criterios que permitan determinar y fundamentar la conveniencia de abordar unos contenidos antes que otros, ¿sí? Entonces es preciso para organizar los contenidos de un modo coherente, ¿sí? Que se actúe inicialmente sobre un solo tipo de contenido, por ejemplo el conceptual o el procedimental o el actitudinal, de manera tal que el contenido elegido sirva de organizador y vertebrador de toda la secuencia, ¿sí? Y posteriormente en torno al mismo se irán redistribuyendo el resto de los contenidos de este otro tipo, ¿sí? Es importante también tener en cuenta todos los tipos de contenidos, ¿sí? Los contenidos que acompañan al organizador en el transcurso de la secuencia son los contenidos de soporte, ¿sí? De tal manera que si elegimos, por ejemplo, los conceptos, sería necesario posteriormente acompañarlos de los procedimientos que el alumno va a necesitar para abordar y también del desarrollo de las desarrollo de las actitudes que promueve su tratamiento, ¿sí? Si se estudian conjuntamente y de modo relacionado los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, se va a facilitar asimilación
por parte del alumno. Luego, los ejes de contenidos, ¿sí?, incluyen una gran cantidad de los mismos, ¿sí? Uno de los problemas que va a presentar su utilización es la dificultad para orientarse dentro de ellas, ¿sí? Una vez elegido el contenido organizador, conviene definir seguidamente unos ejes en torno a los cuales se van a distribuir todos los contenidos de la secuencia, ya que va a presentar un armazón organizativo dentro de la misma, ¿sí? Luego tenemos que ver también de organizar los contenidos siguiendo una progresión de dificultad en su tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que los criterios para definir la progresión deben seguir los contenidos, va a depender de cada caso de referente que vamos a utilizar. Por ejemplo, si se trata de trabajar contenidos relacionados con las escalas espaciales, puede ser recomendable que progresemos desde lo más cercano a lo más lejano, ¿sí?, en cuanto a la experiencia del alumno, ¿sí? Siempre se debe procurar diseñar la enseñanza siguiendo una progresión que parta desde lo más sencillo hacia lo más complejo, de manera que en una secuencia bien diseñada tiene que ser reflejada con claridad esta progresión de contenidos para facilitar los aprendizajes en los alumnos. Luego, debemos realizar un tratamiento cíclico de los contenidos, ¿sí? La organización de estos no debe entenderse como una progresión lineal, sino que el tratamiento de los contenidos debe ser cíclico, ¿sí? Es decir, que en muchos casos estos no se van a trabajar en un solo ciclo por una única vez, sino que se irán abordando en sucesivos niveles de complejidad a lo largo de distintos ciclos de etapas, ¿sí?, en estrecha relación con el nivel de desarrollo y con los conocimientos de los alumnos. Y por último, tenemos que ver también que es conveniente que la secuencia adopte una estructura que sea fácil de modificar por el equipo docente. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que la secuencia de contenidos de una etapa educativa no es la realización de un ejercicio teórico, ¿sí?, por parte del equipo docente, sino que se transforme en un instrumento de planificación que facilite la tarea de diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Para ello, una secuencia debe ser de fácil aplicación y a la vez también debería ser de fácil modificación. Bueno, y por último vamos a desarrollar o vamos a detallar un ejemplo de una planificación didáctica siguiendo el siguiente esquema, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un diseño abreviado de un plan de clase, ¿sí?, donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la portada, ¿sí?, o el encabezado de este diseño, ¿sí?, donde vamos a detallar la unidad académica, ¿sí? Acá tenemos que poner a qué unidad académica va a corresponder. Detallamos la asignatura que vamos a trabajar, ¿sí? Dentro de la unidad académica también podemos encontrar la unidad didáctica, ¿sí? Nosotros por lo general en el programa nosotros dividimos por unidades didácticas y también vamos a detallar el tema de la clase que vamos a trabajar, ¿sí?, en el aula. Luego tenemos que especificar los objetivos, ¿sí? Los objetivos ya habíamos planteado antes que se van a detallar de acuerdo al requerimiento, ¿sí? Si va a ser a largo plazo, vamos a trabajar con objetivos generales y si es de corto plazo, con objetivos específicos, ¿sí? Acá tenemos que detallar los contenidos que vamos a abordar en esa clase. Luego, vamos a tener los momentos de la clase, ¿sí?, que se van a dividir en la apertura o en el inicio de la clase, donde nosotros vamos a hacer una indagación de conocimientos previos, ¿sí? Acá podemos hacer el uso de una motivación, por ejemplo, y luego vamos a desarrollar la clase, ¿sí? En esta vamos a explicitar los contenidos que estamos trabajando y que hemos planificado con antelación. También acá vamos a aplicar las actividades que se van a desarrollar en el aula, ¿sí? Es importante que estas actividades sean acordes al tiempo que se va a establecer en la clase, ¿sí?, ya que tiene que ser acorde al desarrollo, bueno, del
de la clase, ¿sí? Las alternativas metodológicas a incorporar, ¿sí? Acá van a entrar en juego las estrategias y las metodologías que vamos a aplicar en el aula. Acá tenemos que detallar cómo vamos a dar la clase, ¿sí? Después tenemos que explicitar también los recursos didácticos necesarios. Por ejemplo, todas las herramientas que vamos a usar a lo largo del desarrollo de esta clase, ¿sí? Pueden ser los recursos didácticos materiales o los recursos didácticos humanos. Eh, Luego tenemos las actividades a realizar en la clase del profesor y del alumno, ¿sí? Eh, Después tenemos otro ítem para reflexionar después de la clase, ¿sí? Acá podemos hacer una reflexión en cuanto al desempeño del docente después de la actividad. Por ejemplo, lo vamos a poder detallar acá los aspectos que funcionaron bien durante el desarrollo de la clase, los aspectos que no funcionaron tan bien y las sugerencias de mejora. ¿Sí? Este apartado nos va a servir para reflexionar sobre la actividad que tenemos dentro del aula y cómo hemos planificado, ¿sí? Esto nos va a ayudar también, o es parte de la característica de que la planificación debe ser flexible, ¿sí? Y debe ser abierta también a los cambios. Bueno, esos son los contenidos que se desarrollaron a lo largo del módulo número 4. Espero que les haya sido de gran orientación. Ya saben que esperamos las participaciones en los foros de integración y ante cualquier duda se pueden comunicar con la profesora Ilán o conmigo por la plataforma, ya sea por el foro de consulta o también por mensajería interna. Espero que se encuentren bien y los espero en la plataforma. Saludos.